Qué bonito y qué agradable es poder tener un espacio de tiempo donde nos podamos conectar con Dios, donde podamos venir y podamos alabarlo, podamos adorarlo. Y esto que vamos a hacer a continuación es parte de lo mismo, es parte de esa alabanza, es parte de esa adoración. Y quiero que todos le pidamos a Dios que nos ayude a que este tiempo sea eso, un tiempo de alabanza, un tiempo de adoración a Él, donde nosotros podamos recibir el mensaje que Él ha determinado que hoy se hable. Pero para que en nosotros provoque un efecto y no sea solo bla, 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 tiene que ser Dios abriendo nuestro corazón. ¿Les parece si todos juntos le rogamos a Dios que haga algo sobrenatural en nuestras vidas? ¿Oramos? Dios, tú eres el Dios soberano que está en control de nuestras vidas. Nos presentamos delante de ti para rogarte que tu Espíritu Santo toque nuestros corazones y que permitas que nuestros corazones sean tierra fértil y que tu palabra pueda entrar y echar raíz. No permitas que sea solo una conferencia más, palabras más, sino permite que sea tu Espíritu Santo anclándonos a ti. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muy bien, familia, es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Seguimos con nuestra serie de Esdras y Nehemías y me veo en la necesidad de hacer una pequeña recapitulación porque a partir de la próxima semana entran a la historia nuevos personajes. Entonces, no, nada más como para hilar y que todos vayamos entendiendo de qué se va a tratar lo que vamos a estudiar hoy. Porque hoy vamos a estudiar 2 capítulos. Entonces vamos a leer mucho. Entonces, para que vayamos entendiendo, déjame te platico súper rápido. Esta historia comienza cuando el pueblo de Israel está en cautiverio. El pueblo de Israel estaba en cautiverio y de repente Dios utiliza al rey de Babilonia, a Nabucodonosor, y le dice, ¿sabes qué? Te voy a utilizar a ti, ya lo había determinado desde muchos años antes, y utiliza al rey para que el pueblo regrese a construir su templo. Dice las ocasiones pasadas que cuando ellos llegaron, hubo gente que estaba alrededor, que ya estaba sentada donde ellos iban a construir el templo, y la gente llegaba y le decía, hey, ¿les podemos ayudar? Ellos dijeron, no. La respuesta políticamente correcta era decir, sí, por supuesto, vengan, ayuden. Pero delante de Dios ellos entendieron que ellos tenían que apartarse porque estas personas habían desobedecido, habían actuado de manera reprochable delante de Dios. Entonces dicen, no, nosotros solos vamos a construir. Y hacen fiesta cuando ponen los cimientos, hay fiesta, todo. Pareciera que como ellos obedecieron a Dios, como ellos están haciendo la voluntad de Dios, todo les va a salir bien. Incluso otra vez, lo políticamente correcto era haberle dicho a esta gente, sí, únanse, vénganse. No, ellos dijeron, no, por amor a Dios, voy a decir no. Y pareciera otra vez que ellos, el camino se les había puesto en línea recta, iba a ser fácil. Y de repente, ¡pum!, pasa todo lo contrario. Estas personas van y meten testigos falsos contra el pueblo de Israel, y el capítulo 4, que es lo que se vio la semana pasada, termina donde ellos le detienen la obra. Dicen los historiadores que la obra no llegaron y dijeron, ya dejen de construir, por favor, échenos la mano. No, dicen los historiadores que fue con fuerza, que fue con violencia. Y no sé si ustedes alguna vez han visto, entre más antigua sea la película acerca de guerra, son más sangrientas. Era con violencia, les prendían fuego a los lugares, mataban a la gente. Pues la palabra de Dios registra con claridad que les pararon la obra
con violencia, con fuerza. Y yo me imagino Zorobabel, que era el gobernador, me imagino el corazón de Zorobabel y diciendo: Dios, ¿qué no se supone que tú nos mandaste a hacer esto? ¿Qué no se supone que tú quieres que yo construya tu templo? No estoy entendiendo nada. Y yo creo que muchas veces nosotros hemos estado justo en ese punto donde parece ser que Zorobabel y el pueblo estaban. Hemos querido acercarnos a Dios, hemos querido estar cerca de Él, hemos querido obedecerle y todo estaba bien en nuestra vida, y de repente cuando más nos estamos acercando, ¡pum!, las cosas empiezan a ponerse raras. Empieza a haber oposición, te quedas sin empleo, empiezas en un proceso de escasez económica, hay crisis en tu matrimonio, tus hijos, de repente, tus preciosos hijos, de repente te das cuenta que están enfermos. Y dices: Dios. Y en automático, de manera natural, dices: bueno, mejor me regreso a donde estaba. Y nuestro corazón se duele. Pero lo que vamos a ver hoy es cómo es que Dios dice: hey, mírame a mí. Y quiero que comencemos dándote una idea central, la cual vamos a ir desmoronando. Y esa idea central es: Dios prosperará todo lo que es conforme a su voluntad. Él ayudará a su pueblo a llevarlo a cabo. ¿Me acompañan a Esdras capítulo 5? Y vamos a partir del verso 1. Y voy a ir leyendo. No vamos a hacer la misma dinámica de siempre, de leer todo, porque es demasiado. Solamente voy a ir leyendo algunos y vamos a ir platicándolos. Y leo el verso 1, dice: cuando los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Ido, profetizaron a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel que estaba con ellos. Pausa hasta ahí. Otra vez. Ellos les pararon la obra, la construcción por primera vez, y duraron en pausa no un mes, 2 meses, no, 15 años. 15 años. Y aquí dice que de repente vino el profeta Ageo y el profeta Zacarías y traen palabra al pueblo. Y la palabra del pueblo, la palabra de los profetas fueron en 2 direcciones. La primera fue una exhortación, fue decirles: hey, no están obrando bien. Y la segunda fue una palabra de ánimo. Vamos a Ageo, por favor, porque creo que vale mucho la pena que entendamos por qué es la exhortación. ¿Qué no se supone que Dios permitió que les pararan la obra? Pero fíjate lo que dice el verso capítulo 1 de Ageo, verso 2. Así dice el Señor de los ejércitos: este pueblo dice: no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Ellos lo que estaban haciendo es que estaban agarrando la pausa como una excusa espiritual. Él decía: bueno, si tenemos que pausar es porque Dios lo ha permitido, entonces aquí nos quedamos pausados. Ya no lo buscamos, ya no es el tiempo. ¿Ok? Pero vamos a ver en el verso 4 cuál es la pregunta del profeta Ageo. Y les dice: ¿es acaso tiempo para que ustedes habiten en sus casas artesonadas mientras esta casa está desolada? Y lo que denota esa pregunta es que Ageo les decía: hey, ¿es tiempo para que ustedes estén abocados hacia adentro, hacia ustedes mismos? ¿O es tiempo para que volteen a ver a Dios y continúen la obra de Dios? Porque construir sus casas es una referencia, solo estás viendo hacia ti, pero descuidaste, dejaste de lado la casa de Dios, el propósito de Dios. Esa es la palabra de exhortación. Vamos a ver la palabra de ánimo y brincamos hasta el verso 13 de Ageo capítulo 1. Y dice:
Entonces Ageo, mensajero del Señor, por mandato del Señor, habló al pueblo. Yo estoy con ustedes, declaró el Señor. Ayúdame a repetir esa frase otra vez. Yo estoy con ustedes. Esa es una palabra de ánimo para el pueblo judío, pero es una palabra de ánimo para nosotros el día de hoy. Dios está contigo. Vamos otra vez. Regresémonos a Esdras. Y mira, el pueblo había permitido que un retraso permitido por Dios, el cual es permitido por Dios, se convirtiera en un retraso de su propia elección. Un retraso permitido por Dios ahora se había convertido en un retraso de su propia elección. Por eso es que fue necesario esa palabra de exhortación en primera instancia y por consiguiente esa palabra de ánimo. Y me encanta que la manera en que dice el verso 2, Esdras verso 2, dice: Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, se levantaron entonces y comenzaron a reedificar la casa de Dios en Jerusalén. Y los profetas de Dios estaban con ellos apoyándolos. Pausa. Otra vez, la respuesta de ellos ante, ya vimos que Dios nos está diciendo, hey, basta de ver hacia ti, basta de cuidarte a ti mismo. La otra es, yo estoy con ustedes. ¿Vieron las dos cosas? Y me fascinó ver esto. Inmediatamente dicen, se levantaron y continuaron la obra. Se levantaron y continuaron la obra. Otra vez. Pongámonos en la mente de Zorobabel y del pueblo. Dices, ya lo paré una vez, ya hubo oposición una vez, pero Dios me acaba de decir que no está bien, que ya no le obedezca, y por el otro lado, Él dice que está conmigo. Entonces ahora sí, Dios, ya las cosas tienen que salir bien. Ya las cosas tienen que salir como creo que tienen que salir. Vamos al verso 3. Dice, en aquel tiempo Tatnai, gobernador de la provincia al otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros vinieron a ellos y les hablaron así: ¿quién les dio orden de reedificar este templo y terminar este edificio? También le dijeron, ¿cuáles son los nombres de los hombres que están reedificando este edificio? Pausa otra vez hasta ahí. Básicamente otra vez viene la oposición y les dice, ¿qué te pasa? ¿Y a ti quién te dio permiso de seguir? Es más, mira, necesito el nombre de todos los que están aquí, porque esto no se va a quedar así. Yo voy a ir y voy a reportar ante el rey, porque ustedes están desacatando una orden del rey. Nadie les dio permiso. Yo creo que si yo hubiera estado ahí, honestamente me hubiera dado miedo. Otra vez, no eran los tiempos de hoy que dices, bueno, pues ¿qué vas a hacer? ¿Con quién me reportas? ¿Con la policía? Bueno. No, ahí era rápido. Y si tú estabas desacatando la orden del rey, muy probablemente te iban a matar. Y Tatnai los quiere amedrentar. Pero me encanta el verso 5 diciendo, pero el ojo de Dios velaba sobre los ancianos de los judíos y no les detuvieron la obra hasta que un informe llegara a Darío y volviera una respuesta escrita tocante al asunto. Es evidente que ellos siguieron adelante. ¿Por qué? Porque Dios se los estaba permitiendo. Dice el verso 5, no fue porque ellos obraron bien, no fue porque ellos respondieron bien, fue porque el ojo de su Dios velaba sobre ellos. No fue por la buena acción de los judíos, no fue por la buena decisión del pueblo, fue porque Dios quiso, porque Dios, que es un Dios soberano, que está en control, favoreció eso. Ahora, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Qué pasa cuando nosotros somos exhortados? ¿Qué pasa cuando nosotros somos animados? Porque cada domingo vienes acá y te dicen, hey, Dios marca esto. Y cuando nos hablan de lo que Dios marca, en automático nuestro corazón dice, uff,
yo no estoy haciendo eso que se me pide. Y por el otro lado es, hey, confía en Dios, la solución está en Dios. Pero ¿cómo reaccionas? ¿Reaccionas como el pueblo de Israel? ¿Reaccionas como Zorobabel? ¿O decides mantenerte en ese letargo? ¿Decides mantenerte en esa pausa, en esa condición de tristeza, de desesperanza, viéndote a ti, viendo que todo está mal, enfocado en la oposición, cuando con claridad lo que Dios te está diciendo es, hey, mírame a mí, yo estoy en control? Vamos a continuar. Lo que pasa a continuación es que se envía una carta al rey Darío para como ponerlo como asustarlo, como ponerlo en estado de alerta, para decirle, hey, fíjate lo que está pasando acá. No dejes de verlo, ten cuidado con lo que está pasando acá. La oposición está claramente expresada en lo que vamos a leer, pero vamos a ver algo mucho mayor. Y es que la oposición lo único que provoca es evidenciar la obra majestuosa de Dios. Mira, dice el verso 6, esta es la copia de la carta de Tadnai, gobernador de la provincia al otro lado del río. Y nos vamos hasta el 7, dice, le enviaron un informe que estaba escrito así: al rey Darío, toda paz. Que básicamente lo que le está diciendo es, al rey Darío, saludos, un abrazo, lo mejor. Esa es la formalidad. Y le dice, sepa el rey que hemos ido a la provincia de Judá, a la casa de el gran Dios. Fíjate cómo aún la oposición, con la intención de asustar al rey, ¿qué era lo que estaban reconociendo? ¿Que de quién era la casa? Del gran Dios. Dice que está siendo edificada con piedras enormes, era una obra grande, y vigas empotradas en las paredes. Y esta obra se adelanta con gran esmero y prospera en sus manos. Está avanzando rápido, está avanzando rápido. Y luego nos brincamos hasta el verso 11. Dice, cuando nosotros llegamos, les cuestionamos, les preguntamos su nombre, y lo que ellos respondieron fue, así que ellos nos respondieron, somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y estamos edificando el templo que fue construido hace muchos años, el cual un gran rey de Israel edificó y terminó. Pero como nuestros padres provocaron la ira al Dios del cielo, Él los entregó en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, el cananeo, quien destruyó este templo y llevó cautivo al pueblo de Babilonia. Cada vez que estoy estudiando este tipo de argumentos parecen muy simples a simple vista, pero la realidad es que tienen demasiada riqueza. ¿Por qué? Porque lo que aquí estaba evidenciando es que a pesar de la oposición, lo que estaba quedando, lo que salía a relucir era el soberano control de Dios. Dios está en control. Dios está en control. ¿Por qué? Porque lo primero que dicen ellos es que ellos dicen, nosotros simplemente somos siervos del Dios del cielo y de la tierra. En aquellos tiempos se creía que los dioses eran dioses territoriales. Por eso los más conocidos tal vez sean los dioses de los egipcios. ¿Sobre quién gobernaban? Sobre los egipcios. Y vamos a otra zona y tenían sus dioses. Pero ellos, aún en medio de la oposición, ellos estaban declarando acerca de ese gran Dios. Porque dice, este Dios es el mero bueno. Este es el Señor, el dueño del cielo y de la tierra. Otra vez, aún en medio de la oposición, ¿qué es lo que pasa? Se deja en evidencia la majestuosidad de Dios o la obra majestuosa de Dios. Ahora, quiero que me ayudes. Voy a hacer un pequeño ejercicio contigo. Y quiero que me ayudes. Porque en el verso 11 dice, dice, y estamos reedificando el templo que fue construido hace muchos años. Aquí habla acerca del templo, cuando fue construido el templo.
¿quién fue el que dio el templo? ¿Quién fue el que mandó que ese templo fuera construido por primera vez? ¿Ok? Pero Dios utilizó a Salomón. Entonces, en primera instancia, ¿quién dio la orden de ese templo? Ayúdenme a responder todos. Dios. ¿Sí? Ok. Después dice él que ahí usó un gran rey. En realidad él ni siquiera ve necesario decir el nombre del rey. Dice, un gran rey. Ok, pero ¿quién es el que usó a ese rey? Dios. Y luego después dice, pero como pecamos, dice, como nuestros padres provocaron a ir a Dios. Entonces nosotros pecamos. ¿Contra quién pecaron? Contra Dios. Y después dice, Dios utilizó a alguien, a Nabucodonosor. Pero ¿quién utilizó a Nabucodonosor? Dios. Otra vez, Dios en control, Dios en control, Dios en control, Dios en control, Dios en control. Porque nosotros nunca hemos estado fuera del control de Dios. No importa si iniciamos bien y nos tropezamos, Dios siempre ha estado en control. Después dice, después Dios permitió que Nabucodonosor, ¿sí?, destruyera el templo. ¿Quién le permitió que destruyera el templo? Dios. Ahora, Dios utilizó a la oposición para ahora quitarles la libertad. Pero ¿quién permitió que se les quitara la libertad? Dios. Porque siempre estamos bajo el control de Dios. Mira, si tú al salir hoy dices, Dios está en control de mi vida, bien. Bien, ya avanzamos mucho. Porque Dios está en el control de tu vida. Ahora, el tema es que ellos, después de todo lo que les había pasado, ellos estaban entendiendo que el control soberano de todas las cosas estaba en Dios. Estaba en Dios. Dios era el soberano, Dios era el que controlaba. Y ellos estaban reconociendo la grandeza de Dios en medio de estas situaciones. La pregunta es, ¿y tú? ¿Y yo? ¿Cómo reaccionamos cuando las cosas se ponen difíciles? Cuando hay esa oposición. Tú sigues descansando y diciendo, no pasa nada porque Dios está en control. No pasa si estoy teniendo, otra vez, problemas económicos. No importa si estoy teniendo problemas en mi matrimonio. No importa si estoy teniendo problemas con mi familia. ¿Tú te recuerdas eso? Porque si no te estás recordando constantemente eso, recuérdate primero la exhortación hacia el pueblo judío. No te mires a ti. No estés pensando nada más hacia ti. Y después, llévate la palabra de ánimo. Dios está contigo, Dios está conmigo. ¿Por qué? Porque Él es el que está en control. Dice 2 de Corintios, capítulo 12, verso 9. Hablaba el apóstol Pablo de cuando él estaba siendo atacado, él tenía un aguijón en la carne, dice, y él pide que se le quite. Y este verso es tan conocido. Él dice, y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. ¿Sabes cuál es el tema? El tema es que a ti y a mí no nos gusta sentirnos débiles. A ti y a mí no nos gusta sentir que perdemos el control. Porque cuando tú tienes tu trabajo, tienes tu empresa y te está yendo bien, tú te sientes en control, pero de repente Dios te quita eso, ese escaloncito donde has anclado tu esperanza y tu fe, y ahora sí dices, ¿qué está pasando? Pero ¿cómo es que estamos? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Nos estamos recordando quién está en el control de nuestras vidas? Porque en todo lo que hemos leído, yo no encuentro una parte donde dice, entonces el pueblo de Dios hizo las cosas también, que entonces las cosas les empezaron a salir bien. No. Dice, ellos actuaron, ellos obedecieron, Dios permitió la oposición, pero Dios mostró que Él estaba
en control, que Él es el Dios soberano. ¿Sí me siguen? ¿Sí lo ven conmigo? Vamos a los últimos versos. A partir del verso 17 dice, ahora 5:17, si el rey le parece bien, que se busque en la casa del tesoro del rey que está allí en Babilonia, a ver si es que fue proclamado un decreto de parte del rey Ciro para reedificar esta casa de Dios en Jerusalén, y que se nos envíe la decisión del rey en cuanto a este asunto. Así termina. La oposición simplemente así termina. Ahora, empecemos con el capítulo 6. Ya vamos a la mitad. Dice, entonces el rey Darío proclamó un decreto y buscaron los archivos donde se guardaban los tesoros allí en Babilonia. Pausa ahí. El siguiente punto que quiero que nosotros anclemos es, Dios está en control en todo momento. Incluso utiliza la oposición para cumplir su propósito. Lo voy a decir otra vez porque creo que vale la pena que lo saboreemos. Dios está en control en todo momento. Incluso utiliza la oposición para cumplir su propósito. Y lo primero que nosotros podemos ver es que Dios utiliza a Darío para que se haga un decreto y dice, hey, búsquenme sus papeles, pero rapidito, búsquenmelos. Entonces decimos, híjole, qué difícil, ¿no? ¿Por qué Dios? Y aquí es cuando empezamos a cuestionar a Dios. ¿Por qué Dios no le dijo? ¿Por qué Dios no simplemente dijo, rápido, continúen la obra y ya? No, Dios permitió que la oposición siguiera avanzando. Y eso a nosotros nos suena ilógico. Eso a nosotros va en contra de lo que nosotros creemos que es correcto, de lo que es mejor. Pero Dios permitió que la oposición siguiera avanzando. Pero eso Dios lo estaba utilizando. ¿Por qué? Porque el verso 2 inicia con una frase, dice, y en Acmeta, en la fortaleza que está en la provincia de Media, hallaron un rollo en el que estaba escrito lo siguiente. Y ahí empieza el memorándum, recordando el primer decreto del rey Ciro. Ahora, otra vez, entonces, Sergio, pero ¿cómo para qué? Hay veces que no entendemos por qué Dios utiliza la oposición, pero aquí Él sí nos está permitiendo ver cómo Él utilizó la oposición. ¿Por qué? Porque Acmeta estaba aproximadamente a 400 kilómetros de distancia, lo cual implicaba que la respuesta ante la carta inicial no se obtuviera rápido, fuera lento. Y tú dices, pero ¿por qué lento? Otra vez, algo que a nosotros no nos gusta, esperar. ¿Por qué Dios no termina rápido con la enfermedad? ¿Por qué Dios no termina rápido con la escasez? ¿Por qué Dios no termina rápido con mi problema? ¿Por qué? Hey, Dios está en control. Y dice acá, hey, Dios estuvo utilizando que estuviera en Acmeta. ¿Por qué? Porque el día de hoy 400 kilómetros los recorremos rápido. Si va manejando Güero Pereira en 1 hora y media. Sí, los que manejamos normal 3 horas, 4 horas. Pero en aquel momento no era así. En aquel momento probablemente se lo tenían que aventar caminando. Porque dicen los que saben que Acmeta estaba en una ciudad rocosa. Entonces probablemente se lo tenían que aventar a pie. ¿Qué implicaba? Que se iba a tardar tiempo. Pero ¿qué estaba pasando mientras con los judíos? Construyendo, avanzando, porque la obra no se detuvo. Avanzaban, seguían, cumpliendo ¿qué? El propósito de Dios, lo que Él ya había determinado. Dios siempre va a utilizar lo que Él determine para cumplir su propósito, incluso la oposición. ¿Sí lo están alcanzando a ver? Y dice acá, vamos a leer el verso 3, dice, en el año, ya el memorándum, recordando lo que dijo el rey Ciro. En el año primero, el rey Ciro proclamó un decreto en cuanto a la casa de Dios en Jerusalén. Se ha edificado el templo, el lugar donde se ofrecen los sacrificios y se conserva sus cimientos, con una altura de 60 codos y su anchura. Y dice, el 4, con 3 hileras de piedras, justo como se estaba construyendo. Otra vez,
Dios utilizó la oposición que se había puesto en primera instancia por Nabucodonosor para que ahora se construyera de la manera que Dios ya había determinado. Y esas grandes piedras que les causaban miedo a los pueblos aledaños Dios ya había utilizado a Nabucodonosor para que se cumpla su propósito. Y dice, y una hilera de madera, dice el verso 5, y que también se devuelvan los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, y continúa describiendo. Y vamos al verso 6. Pongan atención acá, porque aquí empieza algo todavía mucho más lindo. Dice, ahora pues, Tatnai, ya es la respuesta a Tatnai. Y yo me imagino a Tatnai cuando por fin regresó la carta de la resolución. Me imagino que le dijo a todo su equipo, a Setar-Boznai, a todos sus compañeros, diciendo, prepárate las lanzas, perdón. Prepárate las lanzas, prepárate las flechas, prepárate todo el equipo, porque vamos a ir a pararles otra vez la obra. Pero empieza a leer la carta y nada más le hizo. Porque dice, Tatnai, gobernador de la provincia al otro lado del rey, Setar-Boznai y sus compañeros del otro lado del río, aléjense de allí, sáquense, aléjate. Dice, no impidan esa obra de la casa de Dios. Wow, qué lindo ver esa respuesta de Dios. Ahora, dice que el gobernador de los judíos y los ancianos de los judíos reedifiquen esta casa de Dios en su lugar, dice el verso 8. Además, este es mi decreto en cuanto a lo que han de hacer por estos ancianos de Judá. O sea que no terminó nada más con alejarlos. Dice, del tesoro real, de los tributos del otro lado del río, se han de pagar todos los gastos a este pueblo, y esto sin demora. Algo que al pueblo le estaba costando, ahora les dice, ahora tú lo vas a pagar. Y fíjate lo que dice el 9. Y todo lo que necesiten. ¿De qué estaba hablando? Dice, de novillos, carneros, corderos. ¿Para qué? Para holocaustos al Dios del cielo. Y dales trigo, sal, vino, aceite de unción, según lo pidan los sacerdotes que están en Jerusalén. Se les dará día por día, sin falta, para que puedan ofrecer sacrificios agradables al Dios del cielo y orar por la vida del rey y sus hijos. En la carta de oposición le decían, el gran Dios, como para decirle a Darío, aguas, porque dicen que este es el mero bueno, hay que tener cuidado, aguas, cuidado, precaución. Pero lo que provocó en él fue decir, es el gran Dios. Y tal vez por miedo, pero ahora Dios lo había utilizado para muchas cosas. ¿Para qué? Primero, para legalizar la construcción, para que nadie más los moleste. Número 2, para que nadie se metiera en contra de Zorobabel, para que nadie se metiera en contra del pueblo. Después dice, para que ellos ahora les ayudaran en la construcción y para que dieran lo necesario para los sacrificios para el pueblo. ¿No te asombra ver cómo Dios utilizó la oposición para cumplir sus propósitos? ¿No es majestuoso? Ok, pero la cosa no termina ahí. Fíjense lo que pasa. Verso 11. Y dice, he proclamado un decreto de que cualquiera que quebrante este edicto se arranque un madero de su casa. Otra vez, acuérdense que dijimos que eran muy sangrientos. Dice, y levantándolo sea colgado en él. Y que su casa sea reducida a escombros a causa de esto. Y que el Dios que ha hecho morar allí su nombre derribe todo rey o pueblo o trate de cambiarlo para destruir esta casa de Dios en Jerusalén. Yo, Darío, he proclamado este decreto que sea ejecutado con toda exactitud. Pero ¿quién estaba detrás de Darío? Dios, porque Dios siempre está en control. Ahora incluso estaba utilizando a la oposición para proteger a su pueblo, para prosperar la obra que Dios ya había determinado. Es como, de verdad, ilógico, como la parte que te estaba atacando, la parte que te estaba lastimando, la parte opositora, ahora Dios la utiliza para cuidarte. Solo es algo que Dios puede hacer.
evidentemente. Y en la última parte, me encanta, vamos al verso 6, capítulo 14, porque dice: y los ancianos de los judíos tuvieron éxito en la edificación según la profecía del profeta Ageo y Zacarías. Y dice: y terminaron de edificar conforme al mandato del Dios de Israel. Y fíjense a quién utilizó. Dice: y al decreto de Ciro y de Darío. Y ya está hablando a futuro. Dice: y también va a utilizar a Artajerjes, rey de Persia. Pues este templo fue terminado el tercer día del mes de Adar. Era el año sexto del reinado del rey Darío. A mí me emociona ver cómo Dios siempre ha estado en control. Dios siempre ha estado en control de tu vida. El tema es: ¿cómo es que vas a reaccionar tú ante la oposición? ¿Cómo es que vas a reaccionar ante las cosas que no están pasando como crees, desde tu perspectiva, desde tu mente humana, que tienen que pasar? ¿Vas a decidir confiar en la palabra de ánimo al pueblo, de que Dios está contigo? ¿O vas a decir: no, es que yo no lo veo, es que yo no lo alcanzo a ver? Ok, entiendo que tal vez no lo alcances a ver. Nuestra frase central decía: Dios prosperará todo lo que es conforme a su propósito. Quiero animarte a algo y quiero llevarte a lo más importante, y es que Dios ya prosperó. Dios ya dio la perfecta provisión para que su propósito en ti se cumpla. ¿Sabes qué es? Cristo. Cristo. Porque en Él se cumplen todas las promesas. Porque gracias a la vida de Cristo, a su muerte, a su resurrección, es que hoy tú y yo nos podemos conectar con papá y reconocer y recordarnos que Él está con nosotros. Y que Él no se aleja, todo el tiempo está contigo. Si tú ya has puesto tu fe en Cristo para salvación, todo el tiempo Dios está contigo. Todo el tiempo. No sé si lo alcanzas a dimensionar. Pero si tú has puesto tu fe en Cristo, significa que tú ya estás en paz con papá, con Dios, con ese Dios soberano del que hemos estado hablando. Entonces, si tú ya estás en paz con Él, Dios está utilizando todo esto para cumplir su propósito en ti. Quiero finalizar con esto. En los últimos versos, a partir del 16, nos habla acerca de, después de que se termina la construcción y todo, hubo tres tipos de reacciones de diferentes personas. La primera la encontramos habla acerca de Tadnai. Dice: Tadnai, gobernador, y todos sus compañeros llevaron a cabo el decreto con toda exactitud, tal como el rey Darío había ordenado. Simplemente cumplieron, porque Dios, si los decidió utilizar, los va a utilizar. El segundo tipo de persona, como reaccionó ante esta obra majestuosa de Dios, lo encontramos en el verso 16. Dice 6:16: los israelitas, los sacerdotes, los levitas y los demás desterrados celebraron con júbilo la dedicación de esta casa a Dios. La segunda reacción fue celebrar, regocijarse, no por lo que ellos habían hecho, no porque habían terminado la obra, sino porque podían ver la obra majestuosa de Dios. Y me encanta el último tipo de personas. Dice el verso 21: los israelitas que habían vuelto del destierro y todos aquellos que se habían apartado. Y aquí está el tercer tipo. Dice: y todos aquellos que se habían apartado de la impureza de las naciones de la tierra para unirse a ellos. Hubo un tercer tipo. Y ese tercer tipo fue todo aquel que se alejó, que se apartó de toda la impureza para unirse a este pueblo. Yo no sé si tú ya has puesto tu fe en Cristo, pero si no has puesto tu fe en Cristo, significa que tú sigues
estando abrazado a esa impureza. Porque en ti mismo tú no tienes la capacidad de decir, ya no voy a pecar, ya me voy a alejar de toda esa impureza y ahora ya voy a estar en paz con Dios. No, en ti no está la capacidad. Por eso Dios, a sabiendas de que nosotros no íbamos a poder, Él mandó esa provisión perfecta que es Jesucristo, para que al poner nuestra fe y nuestra esperanza en Él, Él haga la obra. Y nosotros, ya estando acá como hijos suyos, realmente ahora sí, por el poder del Espíritu Santo, nosotros podemos abrazar todo lo que es puro delante de Él. Quiero terminar leyéndote Filipenses capítulo 1:6. Dice: estoy convencido precisamente de esto, de que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Yo no sé cómo llegaste hoy acá. Yo no sé si llegaste en un proceso de pausa, en un proceso de desánimo, en un proceso de decir, ya no quiero. ¿En serio vale la pena correr hacia Él? Porque cuando más me acerco, las cosas se complican más. ¿En serio vale la pena? Pero al hacer eso, lo único que estás haciendo, otra vez, y te lo digo con mucho cariño, es estar viéndote a ti mismo. Es estar diciendo, es que yo no puedo, es que yo no puedo, es que es difícil. No, reconoce que tú no puedes, es real eso. Tú no puedes, pero Él sí puede. Él sí puede, porque Él es el Dios soberano que está en control de ti, de tu vida. Y que el que comenzó la obra en ti, Él la va a terminar. Confía en eso. Dios va a terminar la obra. ¿Quién la va a terminar? Dios. Así como lo acabamos de leer antes. Así como Dios dio, Dios quitó, Dios volvió a dar, Dios. En tu vida es exactamente lo mismo. Dios es el que controla tu vida. Dios es el que te va a ayudar. Pero confía en eso. Cada vez que dudes, recuérdate esta palabra de ánimo de Ageo. Dios está contigo. ¿Les parece? Oramos. Señor Dios, te doy gracias porque nos has recordado otra vez que tú estás con nosotros, que en tu soberanía tú estás en control de nosotros. Señor Dios, no es por algo que nosotros hayamos hecho, no es porque somos obedientes a ti, no, es por gracia, es porque tú que iniciaste la obra en nosotros, tú eres el que la va a terminar. Ayúdanos, Señor, a que aún en medio de la oposición podamos seguir confiados en ti, podamos llevarnos constantemente a nuestra confianza y nuestra dependencia de ti. Señor, te ruego que sea tu Espíritu Santo en cada uno de los que está acá, atrayendo a aquellos que están envueltos a la impureza de las naciones, y que tú los atraigas a ti y que se puedan unir con nosotros en alabanza y adoración a ti. Y a nosotros que somos parte de tu pueblo, te ruego, papá, que nos ancles en ti otra vez. En el nombre de tu Hijo amado. Amén.